Hermanos, hoy quiero compartirles un poco de la palabra de Dios que está basada en la carta a los Romanos en el capítulo 8, en los versículos del 12 al 17. Desde el capítulo 7, estos dos capítulos hablan del conflicto que tienen los cristianos. Y este estudio lo estoy basando en la Biblia, en la versión de Casidoro de Reina de 1559, revisada por Cipriano de Valera en 1602 y cotejada posteriormente con diversas traducciones y con textos hebreos y griegos. Nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, del 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Padre, gracias por este momento que nos permites, Señor, que me permites, Padre, compartir tu palabra, donde tú, Señor, nos llevas a tener una reflexión de cómo hemos llevado nuestra vida espiritual. Esperamos, Señor, entender que en este pasaje el que habla, Señor, por nosotros es tu Santo Espíritu y que nosotros debemos de confiar en Él. Guíanos en todo momento, Padre. Todo te lo pido en nombre de ti, Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Este pasaje nos menciona que entre más tiempo le dediquemos nosotros a nuestra vida espiritual, más seguros estaremos de haber creído. Porque Dios no nos ha dado un espíritu por medida. También inicia en este versículo 12 mencionándonos que ya no estamos sujetos por la carne. Esta carne que nos lleva a condenación. Gracias a Dios por ello. Sino que somos guiados por el Espíritu, donde mueren las obras de la carne. Y gracias a eso ahora vivimos en armonía. Solo los que nos dejamos guiar por el Espíritu seremos hijos de Dios. También nos menciona que con el Espíritu vivimos en libertad, ya no somos esclavos y vivimos sin tener temor. Dios, y podemos decir que Dios es nuestro Padre. El Espíritu de Dios y el nuestro se revelan. El Espíritu de Dios y el nuestro se refleja en nuestro testimonio. ¿Qué es lo que reflejamos con nuestra vida, hermanos? Sus hijos, nos dice que heredaremos sus promesas, juntos, aún sufriendo las consecuencias de pecado, esperamos que Él nos reciba. Tratando de comprender
identificarnos con la palabra de Dios, donde nos menciona en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esto yo entiendo que ya no estamos dominados ni esclavizados, somos libres y siervos de justicia. Si nosotros hemos entendido esto y hemos percibido eso por medio del Espíritu Santo, estaremos ahora sí que por el buen camino. Pero también nos dice que si no, dice, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, por esto no moriréis. Si por el Espíritu mortificas las obras de la carne, por esto no moriréis. Mas sin embargo, si no hacemos morir a la carne, que es nada fácil, hacer que mueran los malos deseos, los malos pensamientos, pero sí los podemos retener. Un pastor mencionaba que la manera que lo podemos retener, el Espíritu trabaja como un resorte donde si nosotros lo soltamos, brota el pecado y nos invade. Por eso debemos estar nosotros constantemente en oración, constantemente congregándonos, constantemente compartiendo su santa palabra y alabando su santo nombre. De esta manera tendremos sujeta a la carne y la estaremos mortificando. ¿Por qué? Porque la carne quiere controlarnos y no se va a conformar, sino que va a estar siempre luchando por ganarle al espíritu. Nos dice también, si el hombre se separa de Dios, también Dios lo separa. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Que no sea que Dios separe al hombre porque éste no quiere nada saber de él, porque no quiere escuchar al Espíritu Santo. Y también nos da a entender que por las obras que hacemos, ¿sí?, no vamos a ser salvos por las buenas obras que hagamos, pero sí vamos a ser condenados por las malas obras que hagamos. Vamos a ser salvos por gracia. Y las obras, si no estamos bajo la gracia de Dios, si no tenemos el Espíritu Santo, pues la gracia nos va a condenar. También nos dice en el versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Dice, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes? Solamente los que lo han obedecido. ¿Y quién nos ha hecho entender a su llamado? Pues su Santo Espíritu. De otra manera, seríamos rebeldes. Y los que se declaran y se rebelan contra Dios es porque esperan encontrar cosas buenas en el mundo. Pero el Espíritu Santo nos ha hecho entender que en el mundo no tenemos ninguna ganancia. Solamente esta ganancia y esta bendición de Dios y estas promesas de Dios son para que los que comparten el Espíritu Santo que llevan dentro de sí, lo comparten para ganar a otros y hacerlo sin ningún temor y no avergonzarse, ¿sí?, de llevar su Biblia, aunque ya se va perdiendo el cargar una Biblia y nos vamos habituando más a tener un celular. Pero el mensaje es el mismo, mas sin embargo debemos de usarla porque es nuestra herramienta para poder compartir el Espíritu Santo
que está dentro de nosotros. Nos dice también en el versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? Y podemos decirle a nuestro Dios, eres nuestro Padre. ¿Cómo le puede decir que Dios es su Padre alguien que su testimonio no es espiritual? Indudablemente que nadie lo podrá hacer. Ahora, ¿qué es lo que demuestra que tenemos el Espíritu de Dios? Pues el testimonio que damos. Ahora sabemos que todo lo que sale a la luz, ¿sí? Ya sea bueno, ya sea malo, no lo podemos esconder. Ahora por el Espíritu sabemos que no podemos hacer nada en oculto que no salga a la luz. Y eso, pues Dios lo sabe y Dios se da cuenta de cómo es nuestra vida. Pero también los que están a nuestro alrededor, ellos se dan cuenta cómo vivimos. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, no tendremos por qué preocuparnos, ni tendremos por qué avergonzarnos, y tendremos solamente el testimonio que hable por nosotros. Dice en el versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tener su espíritu nos hace herederos, dice el versículo 16, y coherederos. Nos hace herederos y nos hace coherederos. Significa que si Dios nos ha dado el Espíritu, a los que hemos creído es con la finalidad de que estemos juntos, para que juntos podamos compartirle a otros, ¿sí? Que el Señor es el que tiene que nuestro Dios tiene lo mejor para nosotros. Ahora, dice que somos herederos y coherederos. Tener su espíritu nos hace herederos y coherederos, quiere decir que Él tiene una herencia, el heredero tiene una herencia, ¿sí? Que está a nuestro alcance. Y no nos detengamos, hermanos, aún en medio de las pruebas y de las aflicciones, esperando que se haga realidad esa herencia que el Señor tiene para nosotros. Puedo concluir que ya no estamos dominados ni vendidos, somos libres y siervos, tenemos sometida a la carne y no morimos, el Espíritu domina. Sujetemos a la carne, vivamos sin temor, vivamos en gloria. Nos distinguimos porque obedecemos, su voluntad es la nuestra. La riqueza no está aquí. Estábamos perdidos, tristes, avergonzados, esclavizados, y el Espíritu nos ha libertado. Nuestro testimonio dice que somos espirituales, andamos en luz, sin distinción heredamos lo que sembramos.
ni retribución, ni angustia, ni tribulación, ni angustia los detiene. Gracias, hermano. Dios les bendiga.